era un católico acérrimo, viejo. El hombre era fiel a la palabra de la Biblia y muy seguidor de la iglesia. La palabra del Señor. Sí, señor. Sin embargo, hay que entender que hoy por hoy, desde un buen tiempo a esta parte, muchas personas hablan de que la iglesia católica, no así el cristianismo, obviamente eso es una cosa que es más personal, está viviendo un estado de decadencia que podría hacer peligrar uno de los grandes imperios de los credos alrededor de todo el mundo. Bueno, fíjense que vamos a partir diciendo que si será este o no el fin o el principio del fin de la Iglesia Católica, entendamos un poco las primeras congregaciones, las más importantes, esta entre muchas otras varias que existen. Por favor, vamos con la primera gráfica. La Iglesia Católica, congregaciones actualmente cuestionadas, obviamente los Christian Brothers, obviamente por Edmund Rice, quien fue acusado de abusos sexuales en Irlanda. Tiene que ver con una cercanía mucho más a la gente, con muchas actividades que se realiza con distintos, digamos, líderes en pueblo y que hacen actividades finalmente así como los grandes jamborees, así como de Boy Scout, que se reúnen y se hacen como balance y reuniones a nivel de barrio, como comunitario. Ni hablar, obviamente, de los legionarios de Cristo. O millonarios de Cristo también. O también, como se les burla, obviamente, del popularmente llamado así. Exacto, que es el poder que han logrado alcanzar en sus arcas, digamos, me refiero a su acaparamiento del dinero, los ha llevado a sentirse como tremendamente dueños del mundo en algunos casos, y grandes líderes propiamente los ha llevado a cometer todo tipo de abusos cuestionados no solo en la parte monetaria y el abuso del mismo, sino también en el problema de abusos sexuales en una larga lista que parte incluso con el propio líder y fundador. Eso ha sido las que actualmente están más dañadas. Y el Opus Dei, que obviamente no quiero salir particularmente en su defensa, pero de decir que tiene un cuestionamiento social. Lo de Maciel no tiene que ver con abuso sexual, sino que tiene que ver con que él se pasó por buena parte lo que significa el celibato. Porque se comprobó que había tenido una relación con una mujer y que de esa relación al menos nacieron 2 personas. Exactamente, que tiene que ver bien como, claro, que tiene que ver de alguna manera con el abuso de la jerarquía y lo del deber y parecer ser. Bueno, y el Opus Dei, obviamente, escriba de Balaguer, que tiene más bien un cuestionamiento social respecto al poder acumulado gracias a la tremendo influencia que tienen en la sala que asentar sus negocios, pero sin embargo yo me atrevo a decir que de todos los que están ahí han sabido de mejor o peor manera llevar o arrastrar el credo, digamos, manteniendo ciertas escalas sociales, que es lo que se cuestiona, pero de alguna manera han sido los que mejor han sabido llevar este cuento del credo de entregar lo mejor en cuanto a poder y ganas respecto a lo que Dios espera de ti. Opus Dei, más que nada, más que mal, claro, es la obra de Dios. Y hay que recordar que José María Escrivá Balaguer es santo de la Iglesia Católica. San José María Escrivá Balaguer. Obviamente. Bueno, pero vamos entendiendo. Vamos a ir a la gráfica de alguien muy conocido en esta sección, que es nuestro querido amigo Benjamín Solari Parravicini. Este profeta, que hace algún tiempo estuvimos hablando, hace muy poco, la verdad, sobre sus profecías respecto a los Juegos Olímpicos. Ay, que todo calzaba, que era salvaje. Exactamente. Bueno, él particularmente se ha referido al tema de la iglesia, al tema de la decadencia y, ojo, fin de la Iglesia Católica a través de varias psicografías, vale decir, estas imágenes que a él le venían a su mente sobre los sucesos del futuro, que se encargaba de colocar un dibujo aún más explicativo, más aclaratorio, así como una foto o un texto de pie de página. Obviamente, vamos a ir a la primera y vamos entendiendo. El hombre, respecto al tema de la Iglesia Católica, fue muy claro. Y ojo, no solamente vamos a hablar de profetas, sino también incluso otros miembros de organizaciones cristianas que atacan a la Iglesia Católica. Vamos con la primera profecía de Parravicini, por favor. Dice así, ahí está el dibujo y el texto en cuestión se los leo. Es lo que está ahí arriba escrito en su puño y letra. La Iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes la falsearán. Benjamín Solari Parravicini, profeta argentino, que lo dijo obviamente en los años 30 a 40. Fue cuando principalmente se dirigió la gran mayoría de sus predicciones respecto a la Iglesia Católica. Ahora, Salfate, él hace esa predicción en ese año
pero de alguna manera me imagino que uno va interpretando finalmente en qué momento pasa eso. Exactamente, porque fíjate que todas las que hace respecto a este tema las fue juntando y claramente van en este orden. Digamos que esta es la primera de muchas, más importante respecto que es, como decíamos, el principio del fin de esta congregación. Podemos volver al dibujo para que vayamos entendiendo cuáles son las gráficas que hacen referencia al texto que está ahí. Sí, me voy a referir derechamente a los mayores y más grandes estudiosos de Parravicini, y si te fijas por ahí, cuando él dice, los dirigentes de la iglesia que ocultaron por años sexuales, los abusos sexuales de los niños, es referente a lo que puede estar ocurriendo en Irlanda y obviamente en Estados Unidos. Fíjate que el Papa, que está identificado en el lado derecho abajo, ¿cierto? Derecho inferior, sí, que tiene esa cruz, ¿cierto? Con obviamente el símbolo de ese sombrero, de esa toca que tiene, está sosteniendo, ¿no? Pero de alguna manera dándole la espalda de acuerdo a lo que el resto de los feligreses van. Mientras todos tratan de seguir la palabra del Señor, la ley de la Biblia, él va en sentido contrario, pero cabizbajo. De alguna manera... Como el Jesús con la cruz. Poco menos, de alguna manera cargando sus propias culpas, pero también en un gesto de arrepentimiento, de vergüenza, hasta se puede decir con la cabeza abajo. Está inclinado. Mientras todos los demás quieren seguir el camino que fue dictado por el Hijo de Dios, el otro va en sentido opuesto, con arrepentimiento, haciéndose el loco, por ahí con un poco de vergüenza, anda a saber tú. Y arriba, algunos han interpretado esos dibujos como claramente sobre víctimas, sobre pequeñas fotos, sobre rostros, casi como en un gesto de detenido desaparecido. Víctimas anónimas que claramente son la cruz que él carga, ¿te das cuenta? Sosteniendo el rostro de los más pequeños, de sus fieles más vulnerables. Claro, a propósito de lo que tú dices, eso también es muy interpretable, tiene que ver con las personas que han sido abusadas sexualmente, ¿no es verdad? Pero también, y en todo sentido, a veces. Claro, con personas abusadas sexualmente o abuso de poder, en fin, pero que han hecho la denuncia. Pero son muchísimas otras las víctimas que no tienen rostro. Que son las que están ahí, que han sido igualmente abusadas. Exacto, no identificadas, pero que tienen la multitud. Exacto. Ahora también yo creo que este dibujo, digamos, la gráfica también tiene otra interpretación, depende de la persona, ¿no? Sí, claro. O él hacía el dibujo y claro, abajo pero ponía... siempre hay que juntar el dibujo con el texto, entonces ahí sale. Ahí Pero hace la relación. dale Mariana. Sin ir más lejos, cuando uno hoy día interpreta como un pequeño feligrés, por darte un ejemplo, o como un feligrés. Claro, un humilde seguidor. Así como si yo citara cuando la gente dice, él es un lobo con piel de oveja. Por ejemplo. Puede ser de que, en definitiva, es la naturaleza relacionada con la naturaleza. Pero cuando vemos que el ser humano se viste de, entre comillas, una divinidad, como lo último que te queda entre la conexión de tu ser, y eso lo usas para engañar a la gente, eso es lo más terrible. O para quedarse callado cuando deberá hablar y pedir disculpas. Exacto. O reparar. Perdón, exacto. Y además es como cuando tú haces una lectura hoy día y ya la gente entiende muy sencillamente. Tú te das una vuelta por el cordón que significa Américo Vespucio y veis la realidad de Chile. Así de simple. Y sin tener que tener... Está todo graficado. Y tú te empezás a meter... Tú empezás a profundizar y te das cuenta que la representación de la Iglesia Católica en su propia construcción propiamente tal, lo que son las iglesias, tú veís el grado de discriminación, o sea, tú te das cuenta que Jesús mira mejor la construcción para unas comunas que para otras. Así de sencillo, exactamente. Por ejemplo, cuando a mí me pasó, yo estudié mucho tiempo en un colegio católico, mis papás se separaron y yo me tuve que ir del colegio. O papás que son separados y quieren meter a su hijo a un colegio católico, no pueden. Ahí está, claro, ¿Qué parte de la Biblia discriminación desde muy chico? Y tú sabes que lo que dice Gonzalo a mí me pasó con mi hija. Yo me casé solo por el civil, no por la iglesia. Estaba casada y la verdad que sí, claro, y en algún minuto, y me casé embarazada también por si acaso. Y ¿sabéis qué? Que cuando yo pretendí en algún minuto poner a mi hija en un colegio católico, me hicieron pero una tapa que se escuchó, y estando casada, mi hija bautizada, yo de papás católicos, mis papás, todo, y daba lo mismo. Entonces tú decías... Claro, porque es lo que decía el dibujo. Bueno, no me arrepiento en todo Ella caso, como madre, como gracias. esposa y todo lo demás, sigue el camino indicado, mientras la iglesia, por ejemplo, en este colegio le da la espalda. Claro. Va para el otro lado y se hace el loco, así como no, yo no sé de estas cosas. Pero no puedo dejar de lo que dice la Maca, porque hay mucha gente que seguramente va a opinar, porque lo he escuchado 1000 veces. Pero si ella no se casó por la iglesia y no es católica, ¿por qué quiere poner a su hijo en un colegio de la iglesia católica? Por una sencilla razón. No, yo soy católica. Porque puede ser católica, pero supongo que no te casaste por la iglesia. Pero no me casé, bueno, además, los colegios por la católicos, explicación que no lo da, los colegios católicos, No tiene por en qué términos explicarle relativos, nada a nadie, para mí.
No, está bien, pero yo estoy explicando porque de alguna manera hay gente tonta que no entiende. Y bueno, que sigas tonto nomás. Está bien, pero por eso quiero explicarlo. Tiene que ver con que los colegios católicos, en términos relativos, en Santiago en particular y en Chile en general, dan una educación bastante buena. Claro. Porque como ustedes muy bien saben, en Chile existe la educación privada y la educación privada subvencionada y la pública. Y lamentablemente que tú quieres inculcarle a tu hijo. Y lamentablemente la privada es mejor en términos relativos. Claro. Y los colegios católicos son colegios privados. Claro. Entonces seguramente la Maca por eso